Hola, buenos días. Ahora vamos a contar la historia de Santa Inés, una virgen y mártir. Y la liturgia de las horas habla muy bonito acerca de ella. Dice: estoy casada con Cristo, más hermoso que el sol y la luna, Señor de los ángeles. Me ha puesto el anillo nupcial y me ha ceñido la cabeza con la corona de esposa. Regocíjense, celébrenlo conmigo, porque ahora vivo con Él en la espléndida morada de los santos. Te he buscado muchísimo y por fin contemplo tu rostro. Te he esperado y por fin eres mío. En la tierra te he amado sin medida y ahora soy tuya para siempre. Esta niña, que no había cumplido aún los 12 años, debió de impresionar muchísimo a sus contemporáneos, ya que dejó un recuerdo imborrable. De ella hablan los martirologios más antiguos, padres de la Iglesia como Ambrosio, Agustín, Jerónimo, el poeta Prudencio, que le dedicó un himno, e incluso el Papa Damaso. Constantina, hija de Constantino el Grande, mandó construir una basílica junto a la Vía Nomentana, en el lugar del martirio de Inés, y su propio mausoleo contiguo a la basílica porque quería que la enterrasen junto a ella. Sobre la certeza de su existencia no cabe pues ninguna duda, aunque de su familia no sabemos casi nada, y no podemos afirmar que los detalles de su pasión sean rigurosamente ciertos. Fue martirizada en el siglo III o a comienzos del siglo IV. Su nombre oriental, Inés, significa casta. En griego no debe extrañarnos, ya que la cultura griega impregnaba la vida romana. Pasada la época de las persecuciones, su historia fascinó a las jóvenes cristianas y las incitaba a imitar el ejemplo de su virginidad. Y esto explica también por qué su nombre entró en la liturgia de la misa y su festividad se difundió por todas partes, incluso en África y en Constantinopla. El elogio que le escribió San Ambrosio con motivo de su festividad revela el embeleso del doctor de la Iglesia ante esta joven, que siendo todavía una niña dio testimonio de la fe con la defensa de su virginidad y el martirio. Es el aniversario de una virgen para el cielo, dice. Imitemos su integridad. Es el aniversario de una mártir. Sacrifiquémonos como ella. Es el aniversario de Santa Inés. Se dice que sufrió el martirio a los 12 años. Qué detestable es esta barbarie, que no supo perdonarla a una edad tan tierna. Pero verdaderamente fue mucho más grande la fuerza de la fe que encontró testimonio en una vida todavía en ciernes. ¿Tenía la espada sitio donde golpear en un cuerpo tan pequeño? Y sin embargo, lo que parecía inaccesible, el hierro, tuvo fuerzas para vencer al hierro. Las niñas de su edad tiemblan ante una mirada severa de sus padres y se ponen a llorar y a gritar al menor rasguño, como si hubieran recibido quién sabe qué heridas. Inés, en cambio, aguanta en silencio entre las manos de los verdugos, manchadas de sangre infantil. Se mantiene firme bajo el peso de las cadenas y ofrece toda su persona a la espada del verdugo, ignorante de lo que significa la muerte, pero ya dispuesta a morir. Arrastrada a la fuerza al altar de los dioses y arrojada entre carbones encendidos, tiende las manos a Cristo, y en aquellas mismas aras sacrílegas canta la victoria del Señor. Pone el cuello y las manos en cepos de hierro, aunque ninguna cadena podía sujetar miembros tan pequeños. Nuevo género de martirio. Todavía no era capaz de sufrir torturas y sin embargo ya estaba madura para la victoria. La lucha fue difícil, pero fácil la corona. La tierna edad dio una cumplida lección de fortaleza. Una recién casada no iría tan aprisa al lecho nupcial como esta virgen corrió al lugar del suplicio. Alegre, ágil, con la cabeza cubierta, no de coronas, sino de Cristo, no de flores, sino de nobles virtudes. Todos lloran, ella no. Los más se maravillan de que, llena de una vida no disfrutada aún, la entregue como si la hubiera vivido hasta el final. Asombra a todos que fuera ya testigo de la divinidad, quien por su edad
no podía aún ser juez de sí misma. Obró en suma de tal modo que creyeron en su testimonio en favor de Dios, quienes no le habrían creído si hubiera testificado en favor de los hombres. Verdaderamente lo que desborda la naturaleza es obra del autor de la naturaleza. ¿A qué terribles amenazas no recurre el magistrado para asustarla? ¿A qué dulces agasajos para convencerla? ¿Y a cuántos aspirantes a su mano para que desista de su propósito? Pero ella dice: es ofender al esposo recibir a un amante. Me tendrá quien primero me eligió. ¿Por qué te entretienes, verdugo? Perezca este cuerpo. Otros lo amarán y lo desearán, pero yo no lo quiero. Así de firme rezó e inclinó la cabeza. Ay, si hubierais visto temblar al verdugo como si el condenado fuera él, vacilar la diestra del malvado, palidecer el rostro de quien tenía el daño ajeno, mientras la muchacha no temía el propio. Tienen pues en una sola víctima un doble martirio, de castidad y de fe. Siguió virgen y obtuvo la palma del martirio. En este escrito se cuenta que Inés, acusada de ser cristiana por no querer plegarse a los deseos del hijo del gobernador, confesó no solo su amor a Cristo, sino también que le pertenecería por siempre. Entonces le dieron a elegir entre ingresar en el cuerpo de las vestales para custodiar el fuego otorgado por los dioses o vivir en un prostíbulo. La muchacha rechazó las dos ofertas, ya que la horrorizaban igualmente la idolatría y la inmoralidad. La llevaron a la fuerza al prostíbulo, pero nadie quiso acercarse a ella, y el único hombre que se atrevió cayó fulminado antes de tocarla. La habían desnudado y se cubría como podía con las manos y su larga cabellera. Conducida ante el tribunal, el juez le dijo: creeré en ti y en Dios si resucitas a este hombre que ha muerto por tu culpa. Inés rezó al esposo y el difunto volvió a la vida ante la estupefacción de los presentes. Grande es el Dios de los cristianos, exclamó el juez, y dio la sensación de que a la niña, que había devuelto una vida, iban a dejarla vivir. Pero unos días más tarde fue acusada de brujería y condenada definitivamente. No se sabe qué clase de muerte le dieron. Según Dámaso y la tradición griega, fue quemada viva. Según Prudencio y la tradición latina, le cortaron la cabeza. Todos los años en la liturgia de su festividad se bendicen 2 corderos blancos, cuya lana se emplea para tejer los palios que el Papa entrega a los arzobispos para indicar que ellos, al igual que Inés, deben estar dispuestos a sacrificar su vida por la Iglesia, esposa de Cristo. Bella historia que habla de una mujer, una niña con la inocencia tal, y una mujer por la madurez con la que defiende su fe y su castidad. Esta mañana pidámosle al Señor que nos ayude también a defender nuestra fe frente a este mundo idolátrico que nos presenta muchos dioses: el dinero, el trabajo, los afectos, la comodidad, tantos ídolos a los cuales nos invita a no solamente obedecer, sino a hacerlos nuestros maridos, cuando el único bien, como ha elegido Inés, es el Señor. Que Él nos defienda de estos engaños.